¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo estáis? Espero que vaya muy bien por ahí, que estéis muy bien. Pues yo muy contento y con ganas de traer un tema que creo que es muy interesante. Medio os lo anunciaba en un vídeo anterior en el que hablaba de la conveniencia de los vehículos híbridos actualmente, y es un vídeo en el que quiero repasar los coches de los últimos 20 años que son más económicos, que todavía puedes comprar en el mercado de segunda mano. E igualmente eso nos va a llevar poco a poco a lo largo de todo este siglo XXI a los coches actuales, y vamos a repasar un poco cuál es el ranking de los coches que menos gastan hoy en día. Creo que todavía tengo la radio un poquito por ahí encendida. Y justamente es que me he subido a un coche, porque estoy probando un coche muy interesante, y te quiero proponer que te quedes hasta el final del vídeo, porque justamente hablando del ranking de los coches que menos consumen hoy en día, en el top 20 se cuela este vehículo, que es especial, como digo, porque tiene una cosa muy llamativa, y es que tiene casi 220 caballos. Y con 220 caballos está en el top 20 de los que menos gastan. Así que, si te parece, quédate hasta el final del vídeo. Te enseño qué coche es en tiempo real, sin trampa ni cartón, a ver si adivinas en qué coche estoy subido, que no es fácil, así con la información que tienes, descubrimos, y de paso, pues te invito a que te quedes en próximos vídeos, porque lo voy a probar y te voy a contar si realmente cumple con lo que promete, que es espectacular los consumos que promete este coche para la potencia que tiene. Pero bien, volviendo al asunto de los consumos, ya te dejo ahí el anzuelito para que te quedes. Es muy interesante ver cómo, si repasas los coches que menos gastan de los últimos 20 años, te llevas la inmensa sorpresa, y esto me da pie a contar muchas cosas, de que los que menos gastan son los que están más cerca del principio de siglo. Cuando hablo de coches que menos gastan, nos vamos a focalizar en vehículos diésel, en vehículos gasolina y en vehículos híbridos. Y vamos a quitar de la ecuación los híbridos enchufables y los eléctricos. Si os parece, los dejo para otro bloque, ahora que especialmente están empezando a salir una gama amplia de estos dos tipos de vehículos, porque, como digo, tienen que ir aparte, especialmente los híbridos enchufables, cuyo consumo puede ser el menor del mercado respecto a los motores térmicos, o el mayor del mercado respecto a los vehículos híbridos. Porque si coges un híbrido enchufable de 2 toneladas y pico en un formato sub, si se le acaba la batería te puede gastar muchísimo más que un Prius, ¿no? Que es un híbrido estándar, o HEV, ¿no? Hybrid Electric Vehicle, que es como le llaman los anglosajones en lo que es la categoría, digamos, formal y oficial de este tipo de vehículo. Así que, siguiendo la nomenclatura anglosajona, los FEV los dejamos fuera, los híbridos enchufables, los eléctricos los dejamos fuera y nos centramos en gasolinas, diésel e híbridos. Diésel e híbridos, que serían un poquito para mí la competencia, y la cosa está muy reñida hoy en día a 2020, que es cuando estoy grabando este vídeo. Retrotrayéndonos, como digo, si miras las tablas de consumos reales y homologados de los vehículos de los últimos 20 años, te encuentras sorpresón, o no tanto, cuando dominas y controlas un poco el tema, que los que menos gastan están a principio de siglo. Estamos hablando de coches como, por ejemplo, el Toyota Yaris diésel, el D4D de primera generación en este siglo, quiero decir, el de 75 caballos diésel, en resumen. Estamos hablando, por supuesto, del Lupo 3L, o estamos hablando del Audi A2 3L, que son dos coches, dos modelos que se empeñó en sacar Ferdinand Piëch para demostrar que con la tecnología TDI Volkswagen era capaz de poner en el mercado dos vehículos con un consumo homologado inferior a los 3 litros, y lo consiguió, por supuesto, con el ciclo de homologación NEDC de esa época. Lo más llamativo y lo más curioso es que si quisieras comprar los dos coches que menos gastan, o tres coches que menos gastan de la historia de la automoción, que son ese Toyota Yaris de 75 caballos diésel, los 3Ls de Volkswagen, por supuesto estoy quitando de la ecuación cosas muy exóticas como el Volkswagen XL1, que se vendió en una tirada muy corta, que tenía un consumo inferior a 1 litro y era un híbrido enchufable además. Pero bueno, lo más llamativo es esto. Podríamos meter en ese podium un cuarto coche muy interesante, porque de estos tres coches de Yaris quedan poquitos. Y de 3Ls, si quieres comprar un 3L, te lo vas a tener que comprar a la fuerza, o en Alemania o en Holanda, porque en España prácticamente no se vendieron y no había. Durante muy poco tiempo también hubo un Arosa 3L, pero se vendieron muy pocas unidades. Lo quitaron rápido, el motivo lo desconozco. La cuestión es que estos coches todavía se pueden comprar en Alemania, tienen unos consumos bajísimos, es un motor 1.2 TDI tricilíndrico de 61 caballos, con una caja de cambios automática bastante avanzada en aquella época, que está diseñada para favorecer los consumos y que se acababa rompiendo en muchos casos. Si vas a buscar uno de estos coches, que ya forma parte, digamos, del clasicismo de la industria del automóvil, son historia de la industria, coches muy avanzados a su tiempo, te tendrás que ir a esos países. Y encuentras unidades desde 1.000 euros hasta 6.000, 8.000. Un coche mucho más asequible, con unos consumos que en el mundo real, porque estos 3Ls en el mundo real estaban alrededor de los 4 litros, este coche 4 litros, 4,1, este coche que te voy a hablar ahora, el Opel Astra Eco 4, es un grandísimo desconocido, y ese sí que en España puedes encontrar unidades. En efecto, en aquella época, con el motor 1.7 DTI de origen Isuzu, el Opel Astra, que tenía un diseño aerodinámico muy bueno, especialmente en la versión de 3 volúmenes, tenía una serie de optimizaciones para consumir muy poco, y Eco 4 significa que ya estaba preparado para la Euro 4. Y aquí está uno de los kits de la cuestión,
Y por eso te cuento todo esto. Porque es que, ¿por qué estos coches de hace 20 años consumían menos que los que consumen ahora? Bueno, pues básicamente por dos motivos. Uno, por la ligereza, que es uno de los motivos por los que un coche puede gastar poco, específicamente en ciudad. Tenéis que tener muy claro que los consumos se ven afectados sobre todo en lo que se refiere al peso en ciudad, que es a donde estamos acelerando, frenando, teniendo que recuperar y acelerar la masa. Una vez que coges una velocidad uniforme, el peso pierde muchos enteros a la hora de influir en el consumo y los gana la aerodinámica. Y el otro, por supuesto, y el más importante de todos, son las normativas anticontaminación. Y aquí está la gran paradoja. Te buscas un Astra Eco 4, que gasta 4 y pico a los 100 reales, siempre hablando de consumos reales. Te compras un 3L o te compras un Yaris de 4D de 75 y resulta que no puedes ponerles ya etiquetas medioambientales. Y es que aquí está la gran clave del asunto. Los coches que menos gastan lo hacen porque llevaban el escape mucho más libre en esa época, contaminaban más. Y ahí está el gran secreto. Y es una de las grandes cosas que cuando yo cuento aquí la evolución de los híbridos frente a los diésel, etcétera, muchas personas no acaban de entender. Me vienen y me dicen, oye Juan Francisco, es que resulta que yo tengo un TDI con 400.000 kilómetros y mi coche corre mucho y me gasta 4 y pico y bla, 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 bla. No tienes razón en lo que dices. Bueno, es que estas personas, realmente es cierto, es que esos TDIs gastaban poquísimo y proporcionalmente corrían una barbaridad, pero lo hacían porque estaban pasando unas normativas anticontaminación que es que no tienen nada que ver con las de ahora. Yo me acuerdo perfectamente de un buen amigo que tenía, y creo que tiene todavía, un Mitsubishi Colt, con el motor bastante exótico también, el 1.5 diésel de 90 caballos, que llevaban los Smart 4x4, un motor, el típico motor de la época como los TDI, a pesar de tener 3 cilindros, muchísimo par, muchísima fuerza a medio-bajo régimen, un empuje muy contundente, ahí no parecía que hubiera 90 caballos, y ni mucho menos que llevaras ese cochecillo aparentemente inofensivo. Y yo le recomendé a este amigo, se quería comprar otro coche para viajar, este se le quedaba a lo mejor un poco corto de tamaño, porque de potencia va sobrado, de fuerza, mejor dicho, y le recomendé que se comprara por relación precio-producto, un Kia Ceed 1.6 TRDI diésel, en esa época eran 120 caballos, si no me falla la memoria, más o menos, ahora está por los 130 ese motor. Y me vino a decirme, oye tío, pero que este coche no corre, que a esto le pasa algo, que se me ahoga, me decía, que no acelera, que no... Claro, claro. Es que estabas pasando de un 1.5 con 90 caballos a un 1.6 con algo más de potencia, pero que ese extra de potencia te lo está dando al final del cuentavueltas, en la zona alta del régimen, porque la forma de entregar la potencia, la gestión electrónica del motor ha cambiado completamente. Es una forma completamente distinta y ese empujón que tenías antes con ese turbo ya no lo tienes, por una cuestión de control electrónico. ¿Y por qué todo eso? Para poder pasar las normativas anticontaminación, porque estos empujones que daban estos TDIs y estos motores de la época lo daban a base de disparar completamente las emisiones. ¿Y eso por qué? Bueno, pues porque las normativas de emisiones eran más bajas y porque el ciclo de consumos estaba totalmente irreal respecto al mundo real y las marcas se podían permitir el lujo de darle estas características a los motores a la hora de pasar por los bancos, por los laboratorios de prueba. A medida que vamos pasando del Euro 4 al Euro 5 al Euro 6, poco a poco van aumentando los sistemas de descontaminación del coche y cambia la gestión electrónica y las marcas tienen que hacer ahí el redoble para conseguir entregarte unas potencias y unas respuestas de motor que sigan siendo mejores o iguales a las versiones anteriores, con unos consumos también lo más ajustados posible, pero ahí se van perdiendo cosas. Y la respuesta de los motores diésel actuales, desde esos Euro 3 que te estoy hablando hasta 2020, ha cambiado mucho. Y una de las consecuencias de todo esto es que estos motores, ahora que tienen que pasar por las normas anticontaminación, ya no gastan tan poco como gastaban antes, gastan más. ¿Por qué? Básicamente por las normativas anticontaminación, aunque sea un contrasentido. Volvamos a 2003, 2004, simplemente os quería decir que este Astra de 75 caballos, que sí que es un coche que puedes comprar aquí, lo vas a encontrar en los sitios de compraventa como Eco 4, es un vehículo que eventualmente se vendía en la época de los Euro 3, pero que podría tener la etiqueta Euro 4, por eso se llama Eco 4. ¿Os acordáis del vídeo que publiqué explicando cómo se puede conseguir en algunos coches la etiqueta Euro 4, gasolina y diésel, aunque no la tuviera en su momento porque ya estaban preparados para ello? Si no os acordáis, al final del vídeo os recomiendo el vídeo. Hay un montón de personas que me han escrito y me han dado las gracias, porque gracias a ese vídeo han conseguido tener la etiqueta medioambiental en sus coches. Desgraciadamente, estos vehículos de los que te hablo, que son los que menos gastan, algunos de ellos no pueden tener etiqueta, es un contrasentido tremendo. Y luego, entre medias de los vehículos actuales de los que os hablo ahora mismo al final, y los que hay entre medias, estamos hablando de entre 2008 y 2015, todas las marcas de coches empezaron a sacar una serie de modelos que se pueden comprar hoy en día en segunda mano, que son los vehículos que tienen mejor relación entre precio y consumo. Estamos hablando, por supuesto, de la época todavía
del ciclo de consumos NEDC, que era completamente falso, y comienzan a reducirse los consumos de los coches diésel de manera espectacular, hasta el punto de que empiezan a aparecer coches homologados, incluidos también los Prius híbridos, que están por debajo de los 4 litros de homologación. Luego, todos estos coches, cuando le hacías una prueba de consumo real, sin ir en modo batir récord de consumo real, una conducción normal, que incluye carretera yendo a 120, evidentemente en muchos de estos coches, si vas por carretera a 80-70 km por hora, eres capaz de bajar de los 4 litros de consumo medio. Pero en un uso normal todos estos coches estaban siempre en la frontera de los 5 litros, aunque estaban homologando menos de 4 litros, como por ejemplo los pequeños Smart, que luego se acercaban más a los 5 que a los 3 y pico que homologaban. ¿Y esto cómo es? Bueno, pues porque como sabéis, en el ciclo de homologación sobre rodillos, no se reproducían las condiciones normales de conducción, y ocurría que además el sistema Start and Stop reducía el consumo drásticamente, que no se hacían aceleraciones fuertes y por lo tanto los coches siempre estaban en unos parámetros en los que la electrónica lo controlaba muy bien. Luego en el mundo real acelerabas fuerte y se disparaba tanto el consumo como las emisiones, y los coches estaban emitiendo mucho más de lo que legalmente tenían establecido. Pero hay coches en esa época todavía que no están tan taponados, entre comillas, como los de ahora, que son todas las versiones, digamos, de bajo consumo de las marcas tradicionales. Los alemanes fueron los que con diferencia más movieron este tipo de vehículos. Tenemos en Skoda toda la gama Green, la Green Line, que tiene una serie de optimizaciones, prácticamente todas las marcas hacían lo mismo. Tenemos en el grupo Volkswagen los vehículos Blue Motion, tenemos en SEAT los Ecomotive, tenemos en Renault igualmente los Blue actualmente, etcétera, etcétera, etcétera. Básicamente todos estos coches diésel de versiones de 3 cilindros 1.2 con potencias de entre 75 y 90 caballos, versiones de 4 cilindros, estamos hablando pues desde un Polo hasta un Golf, pasando por un Passat, motor 1.6 TDI, 90 caballos, 110 caballos, 100 caballos, todos estos coches son los que menos consumen de la historia de los últimos 20 años del automóvil, tanto en Volkswagen como en SEAT. Busca estas pegatinas, Green Line, estos distintivos en Skoda, busca los Blue Motion en Volkswagen, busca los Ecomotive en SEAT. Busca en definitiva los vehículos diésel, como digo, entre 75 y 110 caballos más o menos en función de la versión, y vas a encontrar un coche que va a estar bordeando los 5 litros. ¿Qué hacían en estos coches? Sacaban series especiales con estos distintivos que lo que hacían básicamente es poner una rueda más estrecha, en algunos casos, además con una rueda de baja resistencia a la rodadura, un neumático eco, eso por un lado, una serie de optimizaciones aerodinámicas, desde retrovisores, tapacubos, carenar el suelo del coche, poner un spoiler un poco más grande atrás. SEAT hizo mucho trabajo en ese aspecto y los Ibiza Ecomotive son un buen ejemplo, con el motor tricilíndrico 1.2 de 75 caballos. Y en definitiva, básicamente, además se les añadía unos desarrollos de transmisión un poco más largos, y con todas estas optimizaciones se conseguían reducciones de consumos homologados alrededor del medio litro respecto a su hermano con el mismo motor versión estandarizada. Así que tenemos aquí toda esta serie de vehículos que, como digo, son los que menos gastan. Seguimos evolucionando, estamos en la Euro 5, saltamos en la Euro 6 y aquí, amigos, saltamos al ciclo de homologación WLTP, y lo que ocurre es que los vehículos diésel se ven todavía más perjudicados porque el WLTP ya prepara en las siguientes fases, las que vienen ahora ya, Real Drive Emissions, es decir, pruebas de emisiones en condiciones reales, y lo que ocurre es que los vehículos diésel todavía tienen que trabajar más en la gestión electrónica, tener más sistemas de descontaminación más sofisticados. A los gasolina les ocurre lo mismo con el filtro antipartículas, y los consumos se descubre que se van aumentando. Además, con el añadido de que ya no solamente se miden consumos en una versión en concreto, sino que se mide también el equipamiento, con lo cual un coche ya no tiene un consumo único. Tiene un consumo que puede variar pues entre 4,5 y 5, por ejemplo, en función de la cantidad de equipamiento que tenga el vehículo. Y es en esta época en la que nos encontramos ahora, en la que te vas al top 20 de vehículos que menos gastan y te encuentras la sorpresa de que en el top 20 hay menos vehículos diésel que vehículos de gasolina y vehículos híbridos. Te encuentras que los híbridos ligeros, los mild hybrid de baja cilindrada y baja potencia, comienzan a estar en el top 20 y que están sacando a los vehículos diésel de ese ranking de los coches que menos gastan. En este ranking de los que menos gastan, como digo, empiezan a entrar los híbridos ligeros, empiezan a entrar también los vehículos de muy baja cilindrada tricilíndrico, por ejemplo el SEAT Ibiza 1.0, está en el top 20, los mild hybrid, como digo, de muy baja potencia, Suzuki en este sentido es una marca ejemplar y que está muy bien posicionada, y empiezan a entrar también, por supuesto, y están todos los híbridos, o la mayoría de los híbridos, que tienen menos de 130 caballos de potencia. Está el Toyota Corolla con la versión de 126 y de 180, está el Toyota Yaris híbrido, está el CHR, está el Toyota Prius, está el Hyundai Ioniq, está el Hyundai Kona. Los híbridos se han comido el espacio de los vehículos diésel. Y realmente, como vehículos diésel, pasa otra cosa muy curiosa, y es que en el nuevo ciclo de homologación ya no están los vehículos del grupo Volkswagen como líderes, están los franceses. Y justamente el motor 1.5
francés de PSA es ahora mismo el motor diésel que menos gasta. Y el coche no híbrido que menos gasta del mercado eléctrico es ni más ni menos que el Opel Corsa 1.5 diésel, que gasta un poquito menos que sus hermanos con el mismo motor que el Citroën C3 1.5 diésel y que el Peugeot 208 1.5 diésel. 100 caballos diésel, que tiene un consumo homologado de 4,1. El Renault Clio también con 1.5, pisándole los talones, al igual que Dacia con 4,2 litros a los 100. Y aquí te encuentras que justamente otro de los motivos por los que los consumos de los vehículos han ido aumentando se refleja perfectamente, y es el asunto del peso, es el asunto de los sistemas de seguridad. Hemos estado hablando de las emisiones y de cómo, a base de poner tapones y cambiar la gestión electrónica, los coches, por un lado, cumplen más con la normativa de homologación y por otro lado cumplen menos con consumos de récord. Y el otro gran asunto es el peso. Ha ido aumentando el peso, como os decía al principio del vídeo, y ahora justamente estamos en la época en la que la curva del peso ha comenzado a descender otra vez. Y por ejemplo, este Opel Corsa, respecto a sus hermanos, que tiene un peso muy reducido, no llega a los 1.200 kilos, que es un auténtico hito para llevar un motor diésel, se queda en 1.100 y pico, y luego tiene una buena optimización aerodinámica, es un poquito mejor en aerodinámica que sus hermanos, y por eso tiene esa décima menos de consumo con el Clio, como digo, pisándole los talones, un Clio que es un coche excelente. Y los híbridos se lo están comiendo todo, y ahora además los híbridos con una ventaja también, que es algo que no se cuenta, para terminar, que es el asunto de que en los vehículos diésel o gasolina, a igualdad de consumos, un vehículo diésel tiene más emisiones de CO2. Y esto es una cosa que no se cuenta mucho. Los diésel hasta la fecha han tenido una ventaja porque consumían menos y eso ayudaba a reducir las emisiones de CO2, pero ahora que la cosa está muy optimizada y ya tenemos máquinas eléctricas dentro de los coches, esa ventaja de emisiones de CO2 se ha perdido en los diésel. Como digo, los diésel todavía están fuertes, todavía los tenemos en el top 20, pero han perdido muchísimo peso. En un vehículo híbrido, al funcionar con gasolina, las emisiones de CO2 son menores a igualdad de consumo. Tenemos 4,1 de consumo homologado en el caso del Toyota Prius y en el caso del Opel Corsa 1.5, son los dos coches que menos consumen ahora mismo. Por supuesto, siempre estamos dejando de lado los FEP, como digo, y los vehículos eléctricos, pero sin embargo, el Toyota Prius tiene unas emisiones de CO2 bastante menores, está en 94 gramos, mientras que el Opel Corsa, de memoria hablo, está en los 104-105 gramos de CO2. Y eso es básicamente por el combustible que utilizan, el diésel, y el ciclo de combustión que utilizan, que en el caso del diésel tiene como resultado unas mayores emisiones de CO2. Es una cuestión puramente de química y de física. Así que aquí están las claves, y aquí están los coches que menos gastan del mercado, y aquí está también cuál ha sido un poco la evolución de lo que te puedes encontrar todavía interesante en el mercado de segunda mano respecto a estos coches. Muy importante mirar cosas como el estado del turbo, los caudalímetros, qué cosas se han cambiado y qué no. Y en el futuro creo que cada vez va a haber más, ventaja de los vehículos híbridos, y justamente porque ahora en los nuevos ciclos de homologación se le ven un poco más las vergüenzas a los vehículos diésel por las limitaciones que tienen en cuanto a emisiones, las emisiones de CO2 en los diésel cada vez son menos interesantes. Y esto nos lleva a pensar que al menos en los coches pequeños cada vez vamos a tener menos diésel, y el diésel se va a quedar más en nichos de vehículos un poquito más grandes, pero lo veremos. Bueno, llegados a este punto, espero haberte dado un montón de ideas de vehículos que puedes comprar y cuál ha sido la evolución. Supongo que te estás preguntando y quieres que te descubra cuál es el coche que estoy probando y que voy a enseñarte próximamente para ver. Es un coche que tiene 218 caballos de potencia y un consumo homologado por debajo de los 5,5 litros. Sin nada más que un sistema híbrido, por supuesto. ¿Qué coche es? Bueno, pues así, sin cortar, voy a desconectar el micrófono, quitar. Espero que esto entre en ambiente, y si no, lo grabamos en voz en off. Vamos a sacar el coche. Vamos a salir del coche. Esto va a empezar a pitar un poquito. Mira, una pista por ahí. Te doy. ¿De qué coche se trata? Pues de un vehículo que seguramente no tenías en mente. Un vehículo que ha caído en desgracia, porque todo el mundo se compra subs, pero que es un vehículo muy, muy, muy interesante. Se trata de un Toyota Camry híbrido. El coche que posiblemente todo el mundo que tuviera esta necesidad de espacio debería de valorar, pero nadie valora porque todo el mundo quiere un RAV4. Un vehículo que lo ves y dices, leche, pues está muy guay. Pero que hoy en día la primera imagen o la primera impresión que te trae a la cabeza es, mira, un coche de VTC. Es tremendo cómo ha cambiado el mercado. Bueno, pues este vehículo os lo voy a probar, os lo voy a contar, y sobre todo, teniendo en cuenta que tenemos 5,4 litros de consumo a los 100 WLTP con 218 caballos, vamos a ver cómo de reales son y qué tal funciona este coche, ¿de acuerdo? Nada más, queridos amigos, espero que hayáis disfrutado con este vídeo y nos vemos en el siguiente muy pronto. Adiós.